Suma Teológica. Parte tercera. Cuestión 83. El rito de este sacramento. Finalmente, vamos a estudiar el rito de este sacramento. Qui. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 6 problemas. ¿Se inmola Cristo en la celebración de este misterio? El tiempo de la celebración, el lugar y las otras cosas que pertenecen al conjunto de la celebración, las palabras que acompañan la celebración de este misterio, las ceremonias que se hacen en la celebración de este misterio, los defectos que pueden tener lugar en la celebración de este sacramento. Artículo 1. ¿Se inmola Cristo en la celebración de este sacramento? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no se inmola en la celebración de este sacramento. Juan. Se dice en Heb 10:14 que Cristo con una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Pero esa oblación fue su inmolación. Luego Cristo no se inmola en la celebración de este sacramento. La inmolación de Cristo se hizo en la cruz, en la que se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma, como se dice en Ef 5:2. Pero en la celebración de este misterio, Cristo no es crucificado. Luego tampoco se inmola. Dice San Agustín en Cuaro de Trin, que en la inmolación de Cristo es el mismo el sacerdote y la víctima, pero en la celebración de este misterio no es el mismo el sacerdote y la víctima. Luego la celebración de este sacramento no es una inmolación de Cristo. Contra esto, dice San Agustín en el libro Sententiarum Prosperi, Cristo se inmoló a sí mismo una sola vez, y, sin embargo, todos los días se inmola en el sacramento. Respondo. La celebración de este sacramento es considerada como inmolación de Cristo de 2 maneras. Primera, porque, como dice San Agustín en Ad Simplicianum, las imágenes de las cosas suelen llamarse con el mismo nombre que las cosas mismas, como, por ejemplo, al ver un cuadro o un fresco decimos, ese es Cicerón, y aquel, Salustio. Ahora bien, la celebración de este sacramento, como se ha dicho antes, 79,1, es una imagen representativa de la pasión de Cristo, que es verdadera inmolación. Por eso dice San Ambrosio comentando la carta Ad Hebr, en Cristo se ofreció una sola vez el sacrificio eficaz para la vida eterna. ¿Qué hacemos entonces nosotros? ¿Acaso no le ofrecemos todos los días como conmemoración de su muerte? Segundo, este sacramento es considerado como inmolación por el vínculo que tiene con los efectos de la pasión, ya que por este sacramento nos hacemos partícipes de los frutos de la pasión del Señor, por lo que en una oración secreta dominical se dice: siempre que se celebra la memoria de esta víctima, se consigue el fruto de nuestra redención. Por eso, en lo que se refiere al primer modo, puede decirse que Cristo se inmolaba también en las figuras del Antiguo Testamento y, en este sentido, se lee en el Ap 13,8, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, muerto ya desde el origen del mundo. Pero en lo que se refiere al segundo modo, es propio de este sacramento el que se inmole Cristo en su celebración. A las objeciones 1. Como afirma San Ambrosio en el lugar antes citado, única es la víctima, o sea, la que Cristo ofreció y nosotros ofrecemos. Y no muchas, ya que Cristo se ha inmolado una sola vez, pero este sacrificio nuestro es una imagen de aquel, de la misma manera que lo que se ofrece en todas partes es un solo cuerpo y no muchos. Así el sacrificio es único. 2. De la misma manera que la celebración de este sacramento es una imagen representativa de la pasión de Cristo, así también el altar es la representación de su cruz, sobre la que Cristo se inmoló en su cuerpo físico. 3. Por la misma razón, también el sacerdote es la imagen de Cristo, en cuyo nombre y por cuya virtud pronuncia las palabras de la consagración, como se ha dicho anteriormente. Qui 83 a 1.3. Por tanto, en cierto modo, es el mismo el sacerdote y la víctima. Artículo 2. ¿Está debidamente determinado el tiempo de la celebración de este misterio? Lat. Objeciones por las que parece que no está debidamente determinado el tiempo de la celebración de este misterio. Pil.
Este sacramento, como acabamos de decir, a 1. Es la representación de la pasión del Señor, pero la conmemoración de la pasión del Señor se hace en la Iglesia una sola vez al año. Dice efectivamente San Agustín en Super Salmos: ¿muere Cristo acaso tantas veces como se celebra la Pascua? No obstante, el recuerdo anual nos representa lo que sucedió en otro tiempo, y nos conmueve como si viéramos al Señor pendiente de la cruz. Luego este sacramento no debe celebrarse más que una vez al año. 2. La pasión de Cristo se conmemora en la Iglesia el día de Viernes Santo, y no en la fiesta de Navidad. Luego, puesto que este sacramento es el memorial de la pasión de Cristo, parece inadecuado que el día de Navidad se celebre 3 veces este sacramento, y que el Viernes Santo se omita del todo su celebración. 3. En la celebración de este sacramento, la Iglesia debe imitar la institución hecha por Cristo, pero Cristo consagró este sacramento al atardecer. Luego parece que este sacramento debería celebrarse a esa hora. 4. Escribe San León Papa a Dioscoro, obispo de Alejandría, tal y como se contiene en De Consecro, Dist. 1. Que está permitido celebrar misas en la primera parte del día, pero el día comienza a medianoche, como se ha dicho ya. 8 a 5. Luego parece que una vez pasada la medianoche se puede celebrar Sant. En una oración secreta dominical se dice: te rogamos, Señor, nos concedas frecuentar estos misterios, pero la frecuencia será mayor si el sacerdote celebra varias veces al día. Luego parece que no se debería prohibir al sacerdote celebrar varias veces al día. Contra esto está la costumbre mantenida por la Iglesia según las leyes canónicas. Respondo: en la celebración de este misterio, como acabamos de decir, Amüsenenas 1. Se debe tener en cuenta la representación de la pasión del Señor y la participación de sus frutos. Y para determinar el tiempo adecuado de la celebración se tuvieron en cuenta los dos aspectos. Pues bien, porque del fruto de la pasión del Señor necesitamos todos los días a causa de nuestros cotidianos defectos. Este sacramento se ofrece en la Iglesia por lo regular todos los días, y así el mismo Señor nos enseña a pedir en Leque 11:3. Danos hoy nuestro pan de cada día, palabras que al comentarlas San Agustín en su libro De Verbis Domini dice: si el pan debe ser cotidiano, ¿por qué has de tomarlo de año en año, como acostumbran a hacer los griegos en Oriente? Recibe a diario lo que diariamente te aprovecha, pero porque la pasión del Señor tuvo lugar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, a 2, la celebración de este sacramento en la Iglesia tiene lugar regularmente en esa parte del día. A las objeciones: 1. En este sacramento se recuerda la pasión de Cristo en cuanto que su efecto se comunica a los fieles, pero en el tiempo de pasión se recuerda la pasión de Cristo solamente en cuanto que tuvo lugar en él, que es nuestra cabeza, lo cual efectivamente sucedió una sola vez, mientras que los fieles reciben los frutos de la pasión del Señor todos los días. Este es el motivo de que la única conmemoración se haga una sola vez al año, mientras que la misa se celebra todos los días, tanto por el fruto como por el constante recuerdo. 2. Al llegar la verdad cesa la figura. Ahora bien, como acabamos de verse, este sacramento es figura e imagen de la pasión del Señor. Por eso, el día en que se recuerda la pasión del Señor, tal y como sucedió en la realidad, no se celebra la consagración de este sacramento, pero, para que la Iglesia no se vea privada del fruto de la pasión que se nos ofrece en este sacramento, el día anterior se reserva el cuerpo consagrado de Cristo para recibirlo el Viernes Santo. No se reserva, sin embargo, la sangre por el peligro que hay de que se derrame, y porque la sangre es una imagen especial de la pasión de Cristo, como se ha dicho ya. Coleik 78 a 32. Y tampoco es cierto lo que algunos afirman, que, introduciendo la partícula del cuerpo en el vino, éste se convierte en sangre, porque la conversión no se puede realizar más que por la consagración, y ésta se efectúa con la debida pronunciación de las palabras. Pero el día de Navidad se celebran 3 misas por el triple nacimiento de Cristo. Uno es eterno, y para nosotros es oculto, y por eso se canta una misa por la noche,
en cuyo introito se dice, el Señor me dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Otro es temporal, pero espiritual, por el que Cristo nace en nuestros corazones como un lucero, según se dice en 2 P 1:19. Por eso, una misa se canta a la aurora, en cuyo introito se dice, la luz brilla hoy sobre nosotros. El tercer nacimiento de Cristo es temporal y corporal, según el cual salió visiblemente del vientre virginal, revestido de nuestra carne. Y por eso se canta la tercera misa a plena luz, en cuyo introito se dice, un niño nos ha nacido, aunque invirtiendo el orden. También se podría decir que el nacimiento eterno tuvo lugar a plena luz, y por eso se hace mención, en el Evangelio de la tercera misa, del nacimiento eterno. Ahora bien, según el nacimiento corporal nació literalmente de noche, como signo de que venía a las tinieblas de nuestra debilidad. Por eso se dice en la misa nocturna el Evangelio del nacimiento corporal de Cristo, y otros días en que concurren varios beneficios de Cristo, ya sea para recordar o para implorar. Se celebran varias misas en el mismo día, por ejemplo, una de la fiesta, otra por el ayuno y otra por los difuntos. 3. Cristo, como se ha manifestado ya, 73a. 5. Quiso dar este sacramento a sus discípulos en último lugar, para que se imprimiese más fuertemente en sus corazones. Por eso lo consagró y se lo entregó después de la cena, y al finalizar el día, nosotros, sin embargo, lo celebramos a la hora de la pasión del Señor, a saber, en los días de fiesta, a las 9 de la mañana, que es cuando fue crucificado por las lenguas de los judíos, tal y como se dice en Mac 15:25, y cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, en los días ordinarios, a las 12 del mediodía, que es cuando fue crucificado a manos de los soldados, como se dice en J. 19:14, y en los días de ayuno, a las 3 de la tarde, que es cuando dando un fuerte grito, exhaló el espíritu, como se dice en Mt 27:46. 50. Pero se puede celebrar también más tarde, especialmente cuando hay ordenaciones, y sobre todo el día de Sábado Santo, ya sea por la prolijidad del oficio, ya sea porque las órdenes pertenecen al domingo, como se dice en Decretis Dist, Alexis Vicap, por Quota Patribus. Incluso pueden celebrarse misas en las primeras horas del día por motivos de necesidad, como se dice en De Consecra, Dist, I Cap, 51 necessest, etc. Por de ordinario, la misa debe celebrarse de día y no de noche, porque Cristo, que está presente en este sacramento, dice a través de JN 9:4-5. Tengo que hacer las obras del que me ha enviado mientras es de día. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Pero de tal modo que el principio del día no se compute desde la medianoche, ni tampoco desde la salida del sol, cuando el disco solar aparece sobre la tierra, sino al despuntar la aurora, ya que en cierto modo se considera que el sol ha salido cuando la claridad de sus rayos aparece sobre la tierra, por lo que en Mac 16:2 se dice que las mujeres vinieron al sepulcro a la salida del sol, mientras que en JNN 20:1 se dice que fueron al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y así es como resuelve esta contradicción San Agustín en su libro De Consensu Evangelistarum. Excepcionalmente, sin embargo, en la noche de Navidad se celebra la misa porque el Señor nació durante la noche, como se dice en De Consecre, Dist, ICAP, 48 Nocte, etc. Igualmente también el Sábado Santo se celebra la misa al principio de la noche, o sea, cuando se estaba todavía en tinieblas, mucho antes de salir el sol, fine, como se manifiesta en De Consecro, Dist, y, tomado del decreto del Papa Alejandro, al sacerdote le basta con celebrar una sola misa al día, porque Cristo padeció una sola vez y redimió a todo el mundo, y puede considerarse dichoso quien pueda celebrar una sola misa diariamente. Algunos, sin embargo, dicen una de difuntos, y otra del día, si es menester. Pero quienes por dinero, o buscando la adulación de los seglares, se ufanan de celebrar varias misas al día, no creo que se escapen de la condenación. Y en extra, de celebrarnos, dice el Papa Inocencio III, que a excepción de la Navidad del Señor,
a no ser que intervenga una causa de necesidad. Le basta al sacerdote celebrar una sola misa al día. Artículo 3. ¿Ha de celebrarse este sacramento en un edificio y con vasos sagrados? Lat. Objeciones, por las que parece que no ha de celebrarse este sacramento en un edificio y con vasos sagrados. Juan. Este sacramento representa la pasión del Señor, pero Cristo no murió bajo techo, sino fuera de la puerta de la ciudad, según se dice en Heb 13.12. Jesús, para santificar con su sangre al pueblo, murió fuera de la puerta. Luego parece que este sacramento no debe celebrarse bajo techo, sino más bien al aire libre. En la celebración de este sacramento, la Iglesia debe imitar el comportamiento de Cristo y de los apóstoles, pero la casa en que Cristo consagró por primera vez este sacramento no estaba consagrada, sino que fue un cenáculo corriente, preparado por un padre de familia, como se dice en Les 22, 11, 12, y en Act 2:46 se lee que los apóstoles acudían asiduamente al templo, y partiendo el pan por las casas lo comían con alegría. Luego tampoco ahora es menester que estén consagradas las casas en que se celebra este sacramento. 3. Nada que sea inútil debe hacerse en la Iglesia, que es gobernada por el Espíritu Santo, pero parece que es inútil consagrar una iglesia o un altar, o cualquier otra cosa inanimada, que son incapaces de recibir la gracia o la virtud espiritual. Luego no tienen sentido estas consagraciones en la iglesia, pero solamente las obras divinas deben recordarse con solemnidad, según aquello de Sal 92:5. Me alegraré con las obras de tus manos, pero la iglesia y el altar reciben la consagración de la mano humana, de la misma manera que el cáliz, los ministros, etc. Ahora bien, estas últimas consagraciones no tienen una conmemoración especial en la Iglesia, luego tampoco debe conmemorarse solemnemente la consagración de una iglesia o de un altar. La realidad debe corresponder a la figura, pero en el Antiguo Testamento, que era figura del Nuevo, no se hacía el altar de piedras talladas, conforme a la norma del Ex 20 Cundo 24-25. Me erigirás un altar de tierra. Si me hicieres un altar de piedras, no le construirás de piedras talladas. E incluso, en Ex 27:1-2, se manda hacer el altar de madera de acacia, revestida de bronce, o también de oro, como se dice en Ex 25. No parece oportuna, por tanto, la prescripción de la Iglesia, según la cual el altar debe hacerse solo de piedra. 6. El cáliz con la patena representa el sepulcro de Cristo, que había sido excavado en la roca, como se lee en los Evangelios. Luego el cáliz debe hacerse de piedra, y no solo de plata, oro o estaño, cian. De la misma manera que el oro es el metal más precioso para hacer vasos, así la seda es la tela más preciosa para hacer manteles. Luego, como el cáliz se hace de oro, así los manteles del altar deben hacerse de seda y no simplemente de lino. 8. La administración y reglamentación de los sacramentos pertenece a los ministros de la Iglesia, de la misma manera que la administración de las cosas temporales está sometida a los príncipes seglares. Por eso dice el apóstol en 1 Cor 4:1, que nos tengan los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ahora bien, en la administración de las cosas temporales, lo que se hace contra los estatutos de los príncipes es nulo. Luego, si las cosas de que hablamos están convenientemente establecidas por los prelados de la Iglesia, parece que sin tenerlas en cuenta no se puede celebrar, de donde parece seguirse que las palabras de Cristo no son suficientes para consagrar este sacramento, lo cual es inadmisible. No parecen, por tanto, oportunas las prescripciones establecidas sobre la celebración de este sacramento. Contra esto, lo prescrito por la Iglesia está ordenado por Cristo, que dice en Mt 18:20, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Respondo. Los ritos inherentes a la celebración eucarística tienen una doble finalidad. La primera es representar lo que sucedió en la pasión del Señor. La segunda es fomentar el respeto que se debe a este sacramento, en el que Cristo está presente en su realidad, y no solo en figura. Por tanto, las consagraciones de las cosas que se utilizan en este sacramento están prescritas para fomentar el respeto que se le debe,
y para representar los efectos de santidad provenientes de la pasión de Cristo, conforme a lo que se dice en Heb 13:12, Jesús para santificar con su sangre al pueblo, etc. A las objeciones 1. Por lo regular, este sacramento debe celebrarse dentro de un edificio, significado por la Iglesia, según aquello de Pinatim 3:15, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios vivo, porque fuera de la Iglesia, como dice San Agustín, no hay lugar para el verdadero sacrificio, y como la Iglesia no debía limitarse a los confines de la nación judía, sino que debía establecerse en todo el mundo. Por eso la pasión de Cristo no tuvo lugar dentro de la ciudad de Jerusalén, sino al aire libre, para que el mundo entero vea en la pasión de Cristo la protección de una casa. Sin embargo, como se dice en The Consec, Dist, ICAP 30 concedimos. Cuando no hay iglesia, concedemos a los caminantes celebrar al aire libre o en tiendas de campaña, con tal que no falte una tabla consagrada y la sagrada indumentaria pertinente. Tú, puesto que la casa en que se celebra este sacramento significa la iglesia y se llama iglesia, es oportuna su consagración, tanto para representar la santidad obtenida por la iglesia con la pasión de Cristo, como también para significar la santidad requerida en los que han de recibir este sacramento. Ahora bien, el altar significa el mismo Cristo, del cual dice el apóstol en Heb 13:15, por él ofrecemos a Dios una hostia de alabanza. Por tanto, la consagración del altar significa la santidad de Cristo, de la cual se dice en Elequio 1:35, el santo que de ti nacerá se llamará Hijo de Dios, por lo que en The Consecrer, Dist, Icon 32 se dice, se ha determinado que los altares sean consagrados, no solo con la unción del crisma, sino también con la bendición sacerdotal y, por eso, de ordinario, no está permitido celebrar este sacramento más que en las casas consagradas. De ahí que se diga lo siguiente en The Consecrer. Dist, 15. Que ningún presbítero se atreva a celebrar la misa más que en los lugares consagrados por el obispo. Y, por el mismo motivo, porque los paganos y los otros infieles no pertenecen a la iglesia, en el mismo lugar, Can 28, se lee lo siguiente. No está permitido consagrar una iglesia en la que han sido sepultados cadáveres de infieles, pero si se quiere consagrar, desalójense de allí los cuerpos, ráspense las paredes y los techos, y readáptese de nuevo. Pero si la iglesia hubiese sido consagrada con anterioridad, puede celebrarse la misa en ella con tal que fueran fieles los enterrados en ella. En casos de necesidad, sin embargo, y con permiso del obispo, puede celebrarse este sacramento en casas no consagradas o violadas, por lo que en el mismo lugar, Can 12, se lee lo siguiente. Ordenamos que la misa se celebre no en cualquier lugar, sino en los lugares consagrados por el obispo o donde él lo permitiere, pero nunca sin un altar consagrado, por lo que en el mismo lugar, Can 30, se lee, si las iglesias hubiesen sido incendiadas o quemadas, concedemos que pueda celebrarse la misa en alguna capilla con tabla consagrada, porque siendo la santidad de Cristo fuente de toda la santidad de la iglesia, en casos de necesidad es suficiente para celebrar este sacramento el altar consagrado. Esta es la razón por la que nunca se consagra una iglesia sin consagrar un altar. En cambio, sin consagrar la iglesia, algunas veces se consagra un altar con las reliquias de los santos, cuya vida está escondida con Cristo en Dios, Col 3:3. De ahí que en el mismo lugar Can 26 se diga, ordenamos que los altares que no contengan el cuerpo o las reliquias de un mártir sean retirados, a ser posible, por los obispos del lugar. 3. Si se consagran la iglesia, el altar y demás objetos inanimados, no es porque sean capaces de recibir la gracia, sino porque con la consagración adquieren una virtud espiritual que los hace idóneos para el culto divino, de tal manera que estas cosas inspiren a los hombres una cierta devoción por la que se dispongan mejor a las cosas divinas, a no ser que su propia irreverencia se lo impida, por lo que en 2 Mac 3:38, 39 se dice, en verdad que en este lugar hay un poder divino, pues el que tiene en los cielos su morada lo visita y lo protege,
Y es precisamente por esto por lo que estas cosas, antes de la consagración, son purificadas y exorcizadas, para expeler de ellas la fuerza del enemigo. Y, por la misma razón, son reconciliadas las iglesias que han sido profanadas con derramamiento de sangre o de cualquier clase de esperma, porque el pecado cometido allí manifiesta un influjo del demonio en ese lugar, por lo cual también en el mismo lugar can. 21 se lee: Donde quiera que encontréis iglesias amanas, consagradlas sin demora como iglesias católicas con las divinas preces y los ritos prescritos. En esto se fundan los que sostienen que por entrar en una iglesia consagrada, probablemente se consigue la remisión de los pecados veniales, lo mismo que por la aspersión del agua bendita, citando las palabras de Sal 84:2-3. Has bendecido, Señor, tu tierra, y has perdonado el pecado de tu pueblo. Y porque la consagración confiere una virtud a la iglesia, la consagración no se repite, de ahí que en el mismo lugar can. 20. Tomado del concilio de Nicea se diga: una vez que han sido consagradas las iglesias, no debe repetirse la consagración, a no ser que hayan sido quemadas o hayan sido profanadas con derramamiento de sangre o de cualquier clase de esperma, porque de la misma manera que no se bautiza de nuevo al niño, que ha sido bautizado ya por el sacerdote en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así tampoco se ha de consagrar de nuevo un lugar dedicado a Dios, a no ser por las causas referidas. Esto en el supuesto de que tengan fe en la Santísima Trinidad quienes lo consagran, pues los que están fuera de la iglesia no pueden consagrar, pero en el mismo lugar can. 18 se advierte: si se duda de que una iglesia o un altar están consagrados, conságreseles. Por el hecho de que la consagración confiere una virtud espiritual a estas cosas, en el mismo lugar can. 38 se establece: las maderas de una iglesia dedicada no deben dedicarse a otros menesteres, a no ser que se empleen en otra iglesia, o se quemen, o se entreguen a los hermanos de un monasterio, pero nunca deben ser utilizadas para usos profanos. Y en el can. 39 se lee: los manteles del altar, los atriles, candelabros y velos viejos, quémense y échense sus cenizas en el baptisterio, o sepúlteselas en una pared, o échense en fosas practicadas al efecto en el suelo, para que no sean profanadas por los pies de los que entran. Porque la consagración del altar significa la santidad de Cristo, y la consagración de la casa la santidad de la iglesia. Por eso es oportuno recordar solemnemente la consagración de una iglesia y de un altar. Además, la solemnidad de la dedicación dura 8 días, para significar con ellos la resurrección de Cristo y de los miembros de la iglesia, y no se ha de pensar que la consagración de una iglesia o de un altar es una obra meramente humana, ya que encierra en sí una virtud espiritual. Por eso se leen de consec. Test. Y Eremken 17. Celébrese cada año solemnemente la fiesta de la dedicación de la iglesia, y que la celebración deba durar 8 días. Se encuentra en 3 pre 8,66 en la narración de la dedicación del templo. Fine. En the Consecr. Dist. Icon. 31 se afirma: si los altares no son de piedra, no se consagren con crisma, lo cual se ajusta al significado de este sacramento. Tanto porque el altar significa a Cristo, se dice, efectivamente, en 1 Cor 10:4 que la piedra era Cristo, como porque el cuerpo de Cristo fue depositado en un sepulcro de piedra, y se ajusta también al uso del sacramento, ya que la piedra es sólida y se encuentra fácilmente en todas partes. Esto no era necesario en la antigua ley, ya que entonces el altar se erigía en un solo lugar, y el mandato de hacer el altar de tierra o de piedras toscas fue para evitar la idolatría. 6. En el documento que venimos citando, can. 44, se expone: en otro tiempo, los sacerdotes utilizaban cálices no de oro, sino de madera. Sin embargo, el Papa Seferino mandó celebrar la misa con patenas de cristal, y posteriormente, el Papa Urbano mandó que todo se hiciera de plata. Pero pasando el tiempo se estableció que el cáliz del Señor con la patena se haga de oro o de plata, o que por lo menos el cáliz sea de estaño, pero que no sea de bronce ni de oropel, ya que estos metales, al contacto con el vino, crían cardenillo y provocan vómitos, y que nadie ose cantar la misa con cáliz de madera o de cristal,
porque la madera es porosa, y permanecería en ella la sangre consagrada, y el cristal es frágil, y hay peligro de que se rompa, y lo mismo se diga de la piedra. Por consiguiente, por respeto al sacramento se decretó que el cáliz se hiciera de los metales indicados, Sebin, donde ha podido hacerse sin peligro. La Iglesia estableció con respecto a este sacramento lo que mejor representa la pasión de Cristo. Ahora bien, no había tanto peligro con respecto al cuerpo, que se coloca en el corporal, como con respecto a la sangre, que se contiene en el cáliz. Por tanto, aunque el cáliz no deba hacerse de piedra, los corporales son de lino, como el lienzo en que fue envuelto el cuerpo de Cristo. Por lo que en la epístola del Papa Silvestre, citada por el referido documento Can 46, se dice: con el parecer de todos mandamos que nadie ose celebrar el sacrificio del altar con corporales de seda o de color, sino con corporales de lino puro, consagrados por el obispo, de la misma manera que el cuerpo de Cristo fue sepultado envuelto en una sábana limpia de lino. Los corporales de lino, por lo demás, dada su blancura, se prestan para significar la pureza de conciencia, y por el mucho trabajo que cuesta su elaboración, estos corporales de lino se prestan para significar la pasión de Cristo, y la administración de los sacramentos pertenece a los ministros de la Iglesia, pero la consagración de los mismos depende del mismo Dios, por lo que los ministros de la Iglesia no tienen ningún poder para determinar nada acerca de la forma de la consagración, sino acerca del uso del sacramento y del modo de celebrarlo. Por tanto, si el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración sobre una materia con intención de consagrar, aun faltando las cosas que se han dicho, como la casa, el altar, el cáliz y los corporales consagrados, y las demás cosas establecidas por la Iglesia, consagra verdaderamente el cuerpo de Cristo, aunque peque gravemente por no observar el rito de la Iglesia. Artículo 4. ¿Están debidamente establecidas las palabras que acompañan a este sacramento? Lat. Objeciones por las que parece que las palabras que acompañan a este sacramento no están debidamente establecidas. 1. Este sacramento se consagra con las palabras de Cristo, como dice San Ambrosio en su libro de Sacramentes. Luego en este sacramento no deben decirse más palabras que las palabras de Cristo. Nosotros conocemos las palabras y las acciones de Cristo por el Evangelio. Ahora bien, en la consagración de este sacramento hay algunas expresiones que no constan en el Evangelio. No consta en el Evangelio, por ejemplo, que Cristo en la institución de este sacramento elevara los ojos al cielo. Igualmente, en los Evangelios se dice tomad y comed, pero no se dice todos, mientras que en la celebración de este sacramento se dice elevados los ojos al cielo, y seguidamente tomad y comed todos. Luego estas palabras han sido introducidas indebidamente en la celebración de este sacramento. Todos los demás sacramentos están destinados a la salvación de todos los fieles, pero en la celebración de los demás sacramentos no se hace una oración común por la salvación de todos los fieles vivos y difuntos. Luego parece que tampoco deba hacerse en este sacramento suora. Al bautismo se le llama especialmente sacramento de la fe. Luego las cosas que pertenecen a la institución de la fe, como es la doctrina de los apóstoles y los evangelios, deberían leerse en la celebración del bautismo, y no aquí. Los sacramentos requieren la devoción de los fieles. Luego no hay motivo para estimularla más en este sacramento que en los otros con las alabanzas y requerimientos, como cuando se dice levantemos el corazón. El ministro de este sacramento es el sacerdote, como se dijo en la Q. Luego todo lo que se dice en este sacramento debería decirlo el sacerdote, y no parte los ministros y parte el coro. Es absolutamente cierto que la virtud divina actúa en este sacramento. Luego es superflua la petición que hace el sacerdote de que se realice este sacramento, cuando dice, santifica plenamente esta oblación, etc. El sacrificio de la nueva ley es mucho más excelente que el de los antiguos padres. Luego, indebidamente, pide el sacerdote que este sacrificio sea acepto, como el sacrificio de Abel, de Abraham y de Melquisedec.
De la misma manera que el cuerpo de Cristo no comienza a estar en este sacramento por un cambio de lugar, según la explicación dada. Kio 75a. 2. Así tampoco deja de estar en él por movimiento local. Luego no tiene sentido la petición del sacerdote. Manda que por las manos de tu santo ángel sean llevados estos dones a tu altar del cielo. Contra esto se dicen de consecra, disti. Hagen 47. Santiago, hermano del Señor según la carne, y Basilio, obispo de Cesarea, redactaron la celebración de la misa, por cuya autoridad queda claro que cada una de las cosas que se dicen en la celebración de este sacramento son oportunas. Respondo. Puesto que en este sacramento se compendia todo el misterio de nuestra salvación, por eso se celebra con mayor solemnidad que ninguno, y porque está escrito en Eclo 4:17, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y en Eclo 18:23, antes de la oración, prepara tu alma. Por eso, en primer lugar, antes de celebrar este misterio, se antepone una preparación que disponga a hacer dignamente lo que sigue. La primera parte de esta preparación es la alabanza divina, contenida en el introito, según aquello de Sal 49:23. El que me ofrece sacrificios de alabanza me honra. Al hombre recto le mostraré la salvación de Dios. Las más de las veces, el introito se toma de los salmos, o al menos se canta intercalando en él un salmo, ya que, como observa Dionisio en tercero de Ecl, en los salmos se contiene en forma de alabanza todo lo que hay en la Sagrada Escritura. La segunda parte recuerda la miseria presente al pedir misericordia, diciendo Señor, ten piedad 3 veces dirigiéndose al Padre, 3 dirigiéndose al Hijo, cuando se dice, Cristo, ten piedad, y 3 dirigiéndose al Espíritu Santo, al decir de nuevo Señor, ten piedad. Se dice 3 veces contra la triple miseria de la ignorancia, de la culpa y de la pena. O también para significar que las 3 personas están presentes la una en la otra. La tercera parte recuerda la gloria celestial, a la cual estamos destinados después de la presente miseria, diciendo, Gloria a Dios en el cielo. Se canta en las fiestas porque en ellas se recuerda la gloria celestial, y se omite en los oficios de luto, que recuerdan nuestra miseria. La cuarta parte contiene la oración que hace el sacerdote por el pueblo, para que todos sean dignos de tan grandes misterios. En segundo lugar, sigue la instrucción del pueblo fiel, porque este sacramento es misterio de fe, como se ha dicho más arriba que 13:5. Esta enseñanza tiene lugar inicialmente con la doctrina de los profetas y de los apóstoles, que viene proclamada en la iglesia por los lectores y los subdiáconos. Después de esta lectura, el coro canta el gradual, que significa el progreso de la vida, y el aleluya, que significa la alegría espiritual, o el tracto, en los oficios, luctuosos, que significa el llanto espiritual. Estos son, en efecto, los frutos que debe producir en los fieles la doctrina indicada. Ahora bien, al pueblo se le instruye de modo perfecto con la doctrina de Cristo, contenida en el Evangelio, leído por los ministros más importantes, o sea, por los diáconos. Y puesto que creemos a Cristo como a la verdad divina, según aquello de JN 8:46, si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? De una vez leído el Evangelio, se canta el símbolo de la fe, con el que el pueblo manifiesta su asentimiento a la doctrina de Cristo por la fe. El símbolo, sin embargo, se canta en las fiestas de quienes se hace alguna mención en él, como son las fiestas de Cristo, de la Santísima Virgen y de los apóstoles, que fundamentaron nuestra fe, y en otras semejantes. Y una vez que el pueblo ha sido preparado e instruido de esta manera, se pasa a la celebración del misterio, un misterio que se ofrece como sacrificio, y se consagra y se toma como sacramento, porque primero se hace la oblación, después se consagra la materia ofrecida, y finalmente se recibe esta ofrenda. En la oblación hay que distinguir 2 momentos: la alabanza del pueblo con el canto del ofertorio, que significa la alegría de los oferentes, y la oración del sacerdote, que pide que la oblación del pueblo sea agradable a Dios. Por eso, en 1 Par 29:17 dice David,
Con sencillez de corazón te he ofrecido todas estas cosas, y ahora veo que tu pueblo, aquí reunido, te ofrece espontáneamente tus dones. Y después, va 18. Ora diciendo, Señor, Dios, mantén siempre en ellos esta disposición de ánimo. En lo que se refiere después a la consagración, que se realiza por virtud sobrenatural, primeramente se suscita la devoción del pueblo en el prefacio con el que se invita a levantar el corazón al Señor, y, por eso, una vez terminado el prefacio, el pueblo alaba devotamente tanto la divinidad de Cristo, diciendo con los ángeles, Is 6:3, Santo, 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 como su humanidad, cantando con los niños, Mete 21:9. Bendito el que viene. Posteriormente, el sacerdote recuerda secretamente en primer lugar a aquellos por quienes se ofrece este sacrificio, o sea, la Iglesia Universal, a los que están constituidos en autoridad, Miimonatim 2:2, y especialmente a quienes ofrecen o por quienes se ofrece este sacrificio. En segundo lugar, recuerda a los santos, cuyo patrocinio implora sobre las personas ya recordadas diciendo, unidos en la misma comunión, veneramos la memoria, etc. Finalmente concluye la petición con las palabras, acepta pues esta oblación, etc. Y para que esta oblación sea salutífera para aquellos por quienes se ofrece, y, seguidamente, llega el sacerdote a la consagración misma, y pide primeramente que la consagración obtenga su efecto, diciendo, santifica plenamente esta ofrenda. En segundo lugar, realiza la consagración con las palabras del Salvador diciendo, el cual, la víspera de su pasión, etc. En tercer lugar, el sacerdote se excusa de esta audacia declarando haber obedecido al mandato de Cristo, con las palabras, por tanto, nosotros tus siervos, recordando tu pasión. En cuarto lugar, suplica que el sacrificio realizado sea acepto a Dios cuando dice, dígnate, Señor, mirar propicio, etc. Y finalmente, invoca el efecto de este sacrificio y sacramento. Para los mismos que lo toman al decir, humildemente te rogamos. Para los muertos que ya no lo pueden recibir cuando dice, acuérdate también, Señor, etc. Y especialmente para los mismos sacerdotes que lo ofrecen, diciendo, también a nosotros, pecadores, etc. Y así se pasa a la consumación de este sacramento. Primeramente se prepara al pueblo para recibirlo. Primero, por la oración común de todo el pueblo, que es el Padre nuestro, en la que pedimos que nos dé nuestro pan de cada día. Y también por la oración privada, que el sacerdote presenta especialmente por el pueblo cuando dice, líbranos, Señor. Segundo, se le prepara al pueblo con la paz, que se le da cuando se dice el Cordero de Dios. Este sacramento es efectivamente sacramento de unidad y de paz, como más arriba se dijo. Ahora bien, en las misas de difuntos, en las que este sacrificio se ofrece no por la paz presente, sino por el descanso de los muertos, la paz se omite. Seguidamente viene la recepción del sacramento. Primeramente lo recibe el sacerdote, y después se lo da a los demás, porque como dice Dionisio en tercero de Ecle, here, quien entrega las cosas divinas a los demás, debe participar de ellas primeramente él, y finalmente, toda la celebración de la misa termina con la acción de gracias. El pueblo exulta de alegría por haber participado en el misterio, y ese es el significado del canto después de la comunión, y el sacerdote da gracias con la oración, de la misma manera que Cristo, una vez celebrada la cena con sus discípulos, recitó el himno, como se narra en Mt 26:30. A las objeciones, 1. La consagración se realiza con las solas palabras de Cristo, pero fue necesario añadir lo restante para la preparación del pueblo que comulga. 2. Se declara en JON 21:25 que el Señor hizo y dijo muchas cosas que los evangelistas no han consignado por escrito, y entre esas cosas está el que el Señor en la cena elevó los ojos al cielo, según consta a la Iglesia por tradición apostólica. Parece razonable, en efecto, que si elevó los ojos al Padre en la resurrección de Lázaro y en la oración que hizo por sus discípulos, según se dice en JN 11, 41 y 17,1 respectivamente,
mucho más haya podido elevarlos al instituir este sacramento, tratándose de algo mucho más importante, y el hecho de que diga manducad en lugar de comed no cambia el sentido. Además de que no importa una locución u otra, puesto que, como ya se dijo, 68, 1, 2, 4, esas palabras no pertenecen a la forma. En lo que se refiere a la adición del término todos, hay que decir que está implícito en las palabras evangélicas, aunque no esté expreso, porque el mismo Cristo había dicho en Gion 6:54, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros. 3. La Eucaristía es el sacramento de la unidad de toda la Iglesia, y por eso, en este sacramento, más que en otros, debe hacerse mención de todo lo que pertenece a la salvación de toda la Iglesia. Hay dos tipos de instrucción. Una, que se dirige a los que comienzan, o sea, a los catecúmenos. Y esta instrucción tiene lugar con ocasión del bautismo. Otra, que es la que se da al pueblo fiel que toma parte en el misterio eucarístico, y ésta se hace en la celebración de este sacramento. Sin embargo, de esta instrucción no están excluidos ni los catecúmenos ni los infieles. Por lo que se dice en De Consequer, disti Eichen 67. El obispo no prohíba a nadie, sea gentil, hereje o judío, entrar en la iglesia y oír la palabra de Dios durante la misa de los catecúmenos, en la cual se dan las enseñanzas de la fe. Pai. Este sacramento requiere una devoción mayor que los otros sacramentos por contener a Cristo en su totalidad, y una devoción más extensa por requerir la devoción de todo el pueblo, por el que se ofrece este sacrificio, y no solamente de los que le reciben, como sucede con los otros sacramentos. Por eso, como dice San Cipriano, el sacerdote con el prefacio prepara el ánimo de los hermanos diciendo, levantemos el corazón, para que con la respuesta lo tenemos levantado hacia el Señor. El pueblo se dé cuenta de que no debe pensar en otra cosa más que en Dios. Chis. En este sacramento, como acabamos de exponer, ad 3, se hace mención de cosas que interesan a la Iglesia entera. Por eso, algunas de ellas las dice el coro, y que pertenecen al pueblo. Algunas de estas las dice en su totalidad el coro. Son las que se inspiran en todo el pueblo. Otras, sin embargo, las continúa el pueblo, después de la incoación del sacerdote, que representa a Dios, como signo de que tales cosas vinieron al pueblo por revelación divina, como la fe y la gloria celestial. Esta es la razón de que el sacerdote comience el símbolo de la fe y el gloria a Dios en el cielo. Otras cosas, por el contrario, las dicen los ministros, como es la lectura del Nuevo y Antiguo Testamento, para indicar que esta doctrina ha sido anunciada a los pueblos por medio de ministros enviados de Dios, y hay otras cosas que las dice el sacerdote solamente. Son las que pertenecen al propio oficio del sacerdote, o sea, al oficio de ofrecer dones y preces por el pueblo, como se dice en Heb 5:1. Algunas de estas cosas las dice en voz alta. Son las que pertenecen al sacerdote y al pueblo conjuntamente, como son las oraciones comunes. Otras, sin embargo, pertenecen solamente al sacerdote, como es la oblación y la consagración, y por eso las fórmulas que se refieren a estos ritos son recitadas por el sacerdote en voz baja. No obstante, en ambos casos el sacerdote reclama la atención del pueblo diciendo, el Señor esté con vosotros, y espera su consentimiento expreso con el amén. Y por eso, las oraciones que dice en secreto van precedidas del Señor esté con vosotros y las termina con por los siglos de los siglos. También pueden interpretarse algunas fórmulas de las que el sacerdote dice en secreto, como signo de que durante la pasión de Cristo, los discípulos profesaron su fe en Él ocultamente. 7. La eficacia de las palabras sacramentales puede ser impedida por la intención del sacerdote, y no puede decirse que sea superfluo pedir a Dios lo que sabemos que Él realizará con absoluta certeza, de la misma manera que Cristo, según J. Toconainane 17:1. 5. Pidió su propia glorificación. Sin embargo, no parece que el sacerdote ore ahí para que se realice la consagración, sino para que nos sea fructuosa, por lo que expresamente dice que se haga para nosotros cuerpo y sangre. Y esto es lo que, según San Agustín, significan las palabras anteriores.
dígnate hacer que esta oblación sea bendita, o sea, que nosotros seamos bendecidos por ella, esto es, por su gracia, adscrita, es decir, que por ella seamos inscritos en el cielo, ratificada, o sea, que seamos considerados como miembros de Cristo, razonable, a saber, que seamos despojados de la sensualidad bestial, aceptable, es decir, que nosotros, que nos desagradamos a nosotros mismos, seamos aceptables por ella al Hijo de Dios, o, aunque este sacrificio sea preferible por sí mismo a todos los antiguos sacrificios, sin embargo, los sacrificios de los antiguos fueron aceptísimos a Dios a causa de su devoción. Pide, pues, el sacerdote que este sacrificio sea acepto a Dios por la devoción de los que ofrecen, como fueron aceptos a Dios aquellos. Noena. El sacerdote no pide que las especies sacramentales sean transportadas al cielo, ni que lo sea el cuerpo real de Cristo, el cual nunca dejó de estar allí, sino que pide esto para el cuerpo místico, significado en este sacramento, o sea, que el ángel asistente de los divinos misterios presente a Dios las oraciones del pueblo y del sacerdote, según aquello de Ape 8:4. El humo del incienso subió de la mano del ángel con las oblaciones de sus santos. El altar del cielo significa aquí, o la misma iglesia triunfante, a la que pedimos ser llevados, o el mismo Dios, del cual imploramos la participación, ya que de este altar se dice en Ex 20:26, no subirás por las gradas a mi altar, o sea, no admitirás grados en la Trinidad. También se entiende por el ángel el mismo Cristo, que es el ángel del gran consejo, Is 9:6, quien une su cuerpo místico a Dios Padre y a la Iglesia triunfante. Por todo esto, al sacrificio eucarístico también se le llama misa, enviada, porque el sacerdote envía preces a Dios a través del ángel, como el pueblo las envía a través del sacerdote, o porque Cristo es para nosotros la víctima enviada. De ahí que el diácono en los días festivos despida al pueblo diciendo: marchaos, ha sido enviada, a saber, la hostia a Dios por el ángel para que sea acepta a Dios. Artículo 5. ¿Son oportunas las ceremonias que se hacen en la celebración de este sacramento? Lat. Objeciones por las que parece que las ceremonias que se hacen en la celebración de este sacramento son inoportunas. Bon. Este sacramento pertenece al Nuevo Testamento, como consta por su propia forma. Ahora bien, en el Nuevo Testamento no se han de observar las ceremonias del Antiguo Testamento, a las cuales se remonta la ablución con agua que los sacerdotes y ministros practicaban cuando se acercaban a ofrecer. Se lee, efectivamente, en Ex 30,19-20. Aarón y sus hijos se lavaron las manos y los pies al subir al altar. Luego no es oportuno que el sacerdote se lave las manos durante la misa. Du. En el mismo lugar, 37, el Señor mandó que el sacerdote quemase incienso de suave olor sobre el altar que estaba delante del propiciatorio, lo cual también pertenecía a las ceremonias del Antiguo Testamento. Luego no conviene que el sacerdote utilice en la misa el incienso. 3. Las ceremonias que se hacen en los sacramentos de la Iglesia no deben repetirse. Luego el sacerdote no debe hacer tantas cruces sobre este sacramento. Fat. Dice el apóstol en Heb 7:7, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior, pero Cristo, que después de la consagración está presente en este sacramento, es muy superior al sacerdote. Luego es inadecuado que el sacerdote, después de la consagración, bendiga este sacramento con la señal de la cruz. En los sacramentos de la Iglesia no debe hacerse nada que parezca ridículo. Ahora bien, los gestos que el sacerdote hace en la misa, como extender los brazos, juntar las manos, plegar los dedos, inclinar el cuerpo, parecen ridículos. Luego no deben hacerse estas cosas en este sacramento. 6. Parece ridículo también que el sacerdote se vuelva tantas veces hacia el pueblo y que otras tantas le salude. Luego, no deberían hacerse estas cosas en la celebración de este sacramento. 7. El apóstol en Pincor 1:13 juzga inconveniente que Cristo esté dividido, pero después de la consagración Cristo está presente en este sacramento. Luego el sacerdote no debería fraccionar la hostia. 8. Todavía más,
las cosas que se hacen en este sacramento representan la pasión de Cristo, pero en la pasión de Cristo su cuerpo fue abierto en los 5 lugares de las llagas. Luego el cuerpo de Cristo debería fraccionarse en 5 partes y no en 3. Taya. En este sacramento el cuerpo de Cristo se consagra separado de la sangre, luego no hay por qué mezclar una parte del cuerpo con la sangre. Ten. De la misma manera que el cuerpo de Cristo se nos ofrece en este sacramento como comida, así también su sangre se nos ofrece como bebida, pero en la celebración de la misa, después de la comunión con el cuerpo de Cristo, no se toma ningún otro alimento corporal. Luego no parece conveniente que el sacerdote, después de asumir la sangre de Cristo, beba vino no consagrado. 11. Y todavía más, la verdad debe corresponder a la figura, pero con respecto al Cordero Pascual, que fue figura de este sacramento, se manda que no permanezca de él nada para la mañana siguiente. Luego no es conveniente que se reserven las hostias consagradas y que no se asuman seguidamente. El sacerdote habla en plural a los oyentes, como cuando dice: El Señor esté con vosotros, y demos gracias al Señor, nuestro Dios. Pero parece inadecuado hablar en plural a uno solo, muy especialmente si es un menor. Luego no parece conveniente que el sacerdote celebre la misa en presencia de un solo ministro asistente. Así pues, parece que en la celebración de este sacramento se hacen inconvenientemente algunas cosas. Contra esto está la costumbre de la Iglesia, que no puede equivocarse como instruida que está por el Espíritu Santo. Respondo, como ya se declaró más arriba, 566, para que la significación en los sacramentos sea perfecta, debe realizarse de 2 maneras, mediante las palabras y los hechos. Ahora bien, en la celebración de este sacramento, mediante las palabras se significan cosas pertenecientes a la pasión de Cristo, representada en él, al cuerpo místico, significado en él, o al uso de este sacramento, que debe hacerse con devoción y respeto, y, por eso, en la celebración de este misterio, algunas cosas se hacen para representar la pasión de Cristo, o para indicar las disposiciones del cuerpo místico, o para fomentar la devoción y el respeto en el uso de este sacramento. A las objeciones 1. En la celebración de la misa se hace el lavatorio de las manos por respeto hacia el sacramento, y esto por 2 motivos. Primero, porque no solemos tocar ciertas cosas preciosas sin lavarnos antes las manos, de tal manera que sería indecoroso que alguien se acercase a tan gran sacramento con las manos sucias, aun en el sentido corporal de la palabra. Segundo, por el significado de este rito, porque como dice Dionisio en tercero de Ecle, Hia, de la ablución de las extremidades significa la limpieza aún de los pecados más leves, conforme al texto de Jonton 13:10. Quien ya está limpio no necesita lavarse más que los pies, y esta limpieza se requiere en quien se acerca a este sacramento, y esto es lo que significa la confesión que se hace antes del introito de la misa, de la misma manera que esto es lo que significaba la ablución de los sacerdotes de la antigua ley, como hace notar Dionisio en el mismo lugar. Pero la Iglesia no mantiene este rito como una ceremonia prescrita por la antigua ley, sino como una ceremonia instituida por ella, muy adecuada a sí misma. Por eso no se observa del mismo modo que entonces. De hecho, se omite la ablución de los pies, y se hace sólo la ablución de las manos, que es más rápida, y es suficiente para significar la perfecta limpieza, porque siendo la mano el órgano de los órganos, como se dice en Tercere de Animas, todas las obras son atribuidas a las manos. Por eso se dice en Sal 25:6, lavaré mis manos entre los inocentes. Tú. No utilizamos la incensación como una ceremonia prescrita por la antigua ley, sino como un rito establecido por la Iglesia, por lo que no la usamos como se utilizaba en la antigua ley. Esta incensación tiene 2 finalidades. Primera, fomentar el respeto hacia este sacramento, ya que sirve para eliminar con un perfume agradable los malos olores que podrían existir en el lugar, provocando el desagrado. Segunda, representar el efecto de la gracia, de la cual, como de buen olor, Cristo estaba lleno, según aquello del Gen 27:27. He aquí que el olor de mi Hijo es como el olor de un campo florido,
un olor que de Cristo se comunica a los fieles por el oficio de sus ministros, según las palabras de 2 Cor 2:14. Por nuestro medio, difunde en todas partes el olor de su conocimiento, de ahí que en todas partes, una vez incensado el altar, que representa a Cristo, son incensados todos los demás por orden. 3. El sacerdote hace la señal de la cruz en la celebración de la misa para representar la pasión de Cristo, que terminó en la cruz. Ahora bien, la pasión de Cristo fue desarrollándose como a través de etapas. La primera, efectivamente, fue la entrega de Cristo, que fue hecha por Dios, por Judas y por los judíos. Esto es lo que se significa con el triple signo de la cruz al decir las palabras: estos dones, estas ofrendas, estos santos e inmaculados sacrificios. La segunda etapa fue la venta de Cristo, pero fue vendido por los sacerdotes, por los escribas y por los fariseos, para significar lo cual se repite de nuevo la triple señal de la cruz a las palabras: bendita, adscrita, ratificada. Estos tres signos pueden significar también el precio de la venta, o sea, 30 monedas, y se añade una doble señal de la cruz a las palabras: y que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre, para designar la persona de Judas que le vendió, y la persona de Cristo que fue el vendido. La tercera etapa fue el anuncio de la pasión de Cristo hecho en la cena, para designar el cual se hacen por tercera vez dos cruces, una en la consagración del cuerpo y otra en la consagración de la sangre, cuando en ambos casos se dice bendijo. La cuarta etapa fue la misma pasión de Cristo, y aquí, para representar las 5 llagas, se hace por cuarta vez una quíntuple señal de la cruz al pronunciar las palabras: hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, pan santo de vida eterna y cáliz de eterna salvación. En la quinta etapa se representa la extensión del cuerpo de Cristo sobre la cruz, la efusión de su sangre y el fruto de la pasión por la triple señal de la cruz que se hace al decir que cuantos tomemos el cuerpo y la sangre seamos llenos de toda bendición. En la sexta etapa se representa la triple oración que hizo en la cruz, una por los que le perseguían, cuando dijo: Padre, perdónalos. La segunda, por la liberación de su propia muerte, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La tercera, para conseguir la gloria, con la invocación: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y para significar esta triple oración, se hace 3 veces la señal de la cruz al decir las palabras: santificas, vivificas, bendices, etc. En la séptima etapa se representan las 3 horas que pendió de la cruz, o sea, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y para significar estas horas se hace la señal de la cruz con las palabras: por él, con él y en él. A la octava etapa corresponde la separación del alma y del cuerpo, significada por las 2 cruces siguientes, hechas fuera del cáliz. En la novena etapa se representa la resurrección al tercer día por las 3 cruces que se hacen a las palabras: la paz del Señor esté siempre con vosotros. Pero puede decirse más brevemente que la consagración de este sacramento, la aceptación del sacrificio y el fruto de éste proceden de la eficacia de la cruz de Cristo. Por eso, donde quiera que se hace mención de alguna de estas cosas, el sacerdote hace una cruz, fotro. Después de la consagración, el sacerdote no hace la señal de la cruz para bendecir ni para consagrar, sino solo para conmemorar la eficacia de la cruz y las circunstancias de la pasión de Cristo, como consta de lo dicho, ad 3, pint. Lo que hace el sacerdote en la misa no son gestos ridículos, porque lo hace para representar algo. La extensión de los brazos, efectivamente, después de la consagración, es para significar la extensión de los brazos de Cristo en la cruz. Cuando eleva las manos para orar, quiere significar que su oración por el pueblo se dirige a Dios, según las palabras de Lam 3:41. Elevemos nuestro corazón y nuestras manos a Dios que está en el cielo. Y en Ex 17:11 se dice que cuando Moisés elevaba las manos, Israel vencía. El hecho de que algunas veces junte las manos y se incline en oración suplicante y humilde
significa la humildad y la paciencia con que Cristo aceptó la pasión, y el hecho de juntar, después de la consagración, los dedos pulgar e índice con los que había tocado el cuerpo de Cristo consagrado, es para que no se desprendan de ellos las partículas que podían habérseles adherido. Esto entra dentro del respeto debido al sacramento. 6. Las 5 veces que el sacerdote se vuelve hacia el pueblo son para indicar que el Señor se manifestó 5 veces el día de la resurrección, como se ha dicho en el Tratado de la Resurrección de Cristo. 45 Triobet. 3. Saluda 7 veces al pueblo, o sea, 5 volviéndose hacia él y 2 sin volverse, antes de comenzar el prefacio cuando dice, el Señor esté con vosotros, y cuando dice, la paz del Señor esté siempre con vosotros, para designar los 7 dones del Espíritu Santo. El obispo, sin embargo, cuando celebra en las fiestas, en el primer saludo dice, la paz sea con vosotros, como dijo el Señor después de la resurrección. Les 24:36. Porque es el obispo quien representa principalmente su persona. 7. La fracción de la hostia significa 3 cosas. Primera, la división sufrida por el cuerpo de Cristo en su pasión. Segunda, la división del cuerpo místico en varios estados. Tercera, la distribución de las gracias derivadas de la pasión de Cristo, como dice Dionisio en tercero de Eckel, de donde se deduce que tal fracción no implica ninguna división de Cristo, o, como dice el Papa Sergio, cuyas palabras se encuentran en Decretis de Consecr, Dist, Twiken. 22. El cuerpo del Señor puede encontrarse en 3 condiciones. La parte de la hostia, introducida en el cáliz, significa el cuerpo del Señor ya resucitado, o sea, el mismo Cristo, la Santísima Virgen y los santos, que estén ya en la gloria con su cuerpo. La parte comida significa el cuerpo peregrino todavía sobre la tierra, o sea, que los que viven en la tierra se unen mediante el sacramento y son triturados por el sufrimiento. Como el pan es masticado por los dientes, la parte que permanece en el altar hasta el final de la misa significa el cuerpo de Cristo yacente en el sepulcro, porque hasta el final de los tiempos los cuerpos de los santos estarán en el sepulcro, mientras que sus almas estarán en el purgatorio o en el cielo. Este último rito, sin embargo, de reservar una parte de la hostia hasta el fin de la misa, ya no se observa. No obstante, permanece el significado de las 3 partes, y algunos lo han expresado poéticamente diciendo, la hostia se divide en partes, la mojada designa a los plenamente bienaventurados, la seca a los vivientes y la reservada a los sepultados. Otros, sin embargo, dan la explicación de que la parte introducida en el cáliz significa a los que viven en este mundo, la parte reservada fuera del cáliz significa a los que son plenamente bienaventurados con su alma y con su cuerpo, y la parte comida significa a los demás. Noen. El cáliz puede tener un doble significado. Primero, la pasión misma, representada en este sacramento, y en conformidad con este significado, la parte echada en el cáliz significa a aquellos que todavía participan en los sufrimientos de Cristo. Segundo, puede significar también la fruición beatífica, prefigurada también en este sacramento, en cuyo caso, la parte de la hostia echada en el cáliz significa a aquellos que con su cuerpo disfrutan ya plenamente de la bienaventuranza. Hay que advertir que la parte introducida en el cáliz no puede darse al pueblo en el caso de que falten formas para comulgar, ya que pan mojado no lo dio Cristo más que a Judas, el traidor, Jortn 13:20. Bien, puesto que el vino es un líquido, tiene alguna capacidad de limpiar, y, por eso, se toma después de la comunión eucarística para limpiar la boca, de tal modo que no quede ningún fragmento, como exige el respeto debido a este sacramento. Por eso se dice en extra de celebrat mesam dapimu 5 ex parte. El sacerdote debe lavarse la boca con vino después de haber asumido las especies eucarísticas, a no ser que en el mismo día tenga que celebrar otra misa, en cuyo caso el vino de la ablución se lo impediría. Por el mismo motivo se lava con vino los dedos con los cuales había tocado el cuerpo de Cristo. Aleva. La realidad debe corresponder a la figura en algún punto y,
Por eso, no se debe reservar para el día siguiente ninguna parte de la hostia consagrada con la que comulgan el sacerdote, los ministros y el pueblo. De ahí la disposición del Papa Clemente, referida en De Consecre, Dist. Twiken 23. Ofrézcanse en el altar tantas hostias cuantas sean suficientes para comulgar el pueblo, y si sobran, no se reserven para el día siguiente, sino que, con temor y temblor, sean consumidas por el celo de los clérigos. Pero, puesto que este sacramento se ha de tomar todos los días, y el Cordero Pascual no, es menester reservar algunas hostias consagradas para los enfermos. Por eso, en la misma distinción Can 93 se lee: el presbítero tenga siempre pronta la Eucaristía, de modo que cuando alguien caiga enfermo, seguidamente comulgue, no sea que muera sin comunión. Tölne. En la celebración solemne de la misa deben estar presentes varias personas, por lo que el Papa Sotero, como se refiere en De Consecre, Dist. 61 dice: se ha establecido que ningún presbítero celebre la misa sin dos personas que le respondan, siendo él el tercero, porque al decir él en plural, el Señor esté con vosotros, y en la secreta, orad, hermanos, es evidentemente oportuno que tenga una respuesta. De ahí que en el mismo lugar se establezca que el obispo celebre la misa en presencia de muchos. En las misas privadas, sin embargo, basta la presencia de un solo ministro que representa a todo el pueblo católico, en cuyo nombre responde en plural al sacerdote. Artículo 6. Puede ponerse remedio a los defectos que ocurren en la celebración de este sacramento, observando las leyes de la Iglesia, lat objeciones, por las que parece que no puede ponerse remedio a los defectos que ocurren en este sacramento, observando las leyes de la Iglesia. Algunas veces sucede que un sacerdote, antes o después de la consagración, muere, o enloquece, o es aquejado de alguna otra enfermedad, de tal manera que no puede asumir el sacramento ni terminar la misa. Luego parece que no puede cumplir lo establecido por la Iglesia, según lo cual el sacerdote que consagra tiene que comulgar su sacrificio. Alguna vez acontece que el sacerdote, antes o después de la consagración, recuerda que ha comido o bebido algo, o que está en pecado mortal o excomulgado, cosas de las que antes no se acordaba. Luego es inevitable que quien está en esta situación peque mortalmente, porque actuará contra lo establecido por la Iglesia, tanto si comulga como si no comulga. 3. Sucede algunas veces que, después de la consagración, cae en el cáliz una mosca, una araña o algún animal venenoso, o viene a saber el sacerdote que en el cáliz han echado veneno para matarlo, en cuyo caso, si comulga parece que peca mortalmente, o porque se mata, o porque tienta a Dios, e igualmente si no comulga, peca por contravenir lo establecido por la Iglesia. Luego en esta situación el sacerdote queda perplejo y sometido a la necesidad de pecar, lo cual es inadmisible. 4. Puede acontecer que por negligencia del ministro no se eche agua en el cáliz, o ni agua ni vino, de lo cual se da cuenta después el sacerdote. Luego en este caso queda perplejo el sacerdote, tanto si asume el cuerpo sin la sangre, haciendo así un sacrificio imperfecto, como si no asume el cuerpo ni la sangre. Sucede algunas veces que el sacerdote no se acuerda si ha dicho las palabras de la consagración u otras palabras prescritas en la celebración de este sacramento, en cuyo caso parece que peca, tanto si repite sobre la misma materia las palabras que tal vez había dicho ya, como si comulga con el pan y el vino no consagrados, como si estuvieran consagrados. Sucede alguna vez que, a causa del frío, al sacerdote se le cae de las manos la hostia en el cáliz, antes o después de la fracción, en cuyo caso ya no puede cumplir con el rito de la Iglesia sobre la fracción o sobre la norma de introducir en el cáliz una tercera parte solamente. Alguna vez acontece que por negligencia del sacerdote se derrama la sangre de Cristo, o que el sacerdote vomita el sacramento después de la comunión, o que las hostias llevan consagradas tanto tiempo que se pudren, o que han sido roídas por los ratones, o que se echan a perder por cualquier causa.
En estos casos no parece que se pueda atributar a este sacramento el debido respeto que prescriben las normas de la Iglesia. No parece, pues, que pueda ponerse remedio a estos defectos o peligros si se cumplen las normas de la Iglesia. Contra esto, ni Dios ni la Iglesia nos mandan lo imposible. Respondo. Hay dos maneras de salir al paso de los posibles peligros o defectos en la celebración de este sacramento. Una, previniéndoles para que no ocurran; otra, después de ocurridos, tratar de enmendarlos poniendo remedio, o, al menos, haciendo la debida penitencia a quien obró con negligencia hacia este sacramento. A las objeciones 1. Si al sacerdote le sobreviene la muerte o una enfermedad grave después de la consagración del cuerpo y de la sangre del Señor, no es necesario que otro le supla, pero si la cosa sucede después de comenzar la consagración, por ejemplo, después de consagrar el cuerpo y antes de consagrar la sangre, o después de la consagración de ambos, la celebración de la misa debe ser terminada por otro. Por eso se dice en un concilio de Toledo, referido en Decretis Septnaonianos, el cap, omes nihil, hemos juzgado conveniente que cuando los sacerdotes consagran los santos misterios en la celebración de la misa, si les sobreviene una enfermedad tan grave que no pueden terminar el misterio que habían comentado, les sea permitido al obispo o a otro sacerdote proseguir el oficio comenzado, ya que para completar los misterios iniciados no se necesita más que la bendición del sacerdote que los comenzó o la del que sigue, pues no pueden considerarse perfectos si no se han completado según el orden establecido. En efecto, puesto que todos somos una sola cosa en Cristo, ningún impedimento constituye la diversidad de personas, donde la identidad de la fe garantiza la eficacia del mismo efecto. Póngase vigilancia. No obstante, para que lo que aconseja la debilidad de la naturaleza no se convierta en comportamiento cotidiano, que ningún ministro o sacerdote deje inacabados los oficios comenzados, si la gravedad de las molestias no es patente, y si alguno tiene la audacia temeraria de no terminarlos, recibirá la sentencia de excomunión. 2. Cuando se presenta una dificultad, hay que optar siempre por lo que entraña menos peligro. Pues bien, lo más peligroso para este sacramento es lo que atenta a su misma realización, porque esto es un enorme sacrilegio. Pero es menos peligroso lo que se refiere a las disposiciones de quien lo toma. Por tanto, si el sacerdote se acuerda, después de la consagración, de que ha comido o bebido algo, debe completar el sacrificio y asumir el sacramento. Igualmente, si se acuerda de que ha cometido un pecado, debe arrepentirse con propósito de confesar y satisfacer, de tal manera que asuma el sacramento no indigna, sino fructuosamente, y la misma razón vale para el caso de acordarse de que está excomulgado. Debe proponerse pedir la absolución, y así le absolverá el invisible pontífice, Jesucristo, para este acto de acabar los divinos misterios. Pero si se acuerda de estas cosas antes de la consagración, pienso que es más seguro, sobre todo en el caso de haber comido y en el de la excomunión, que deje empezada la misa, a no ser que se prevea un grave escándalo. Si cayese una mosca o una araña en el cáliz antes de la consagración, o se da cuenta de que le han echado veneno, debe tirar el vino, y una vez limpiado el cáliz, echar otro vino para consagrarlo. Pero si alguno de estos animales cae en el cáliz después de la consagración, debe cogérsele con cuidado, lavarle bien, quemarlo, y echar en el sumidero las cenizas y el líquido de la ablución, y si se da cuenta de que el vino consagrado tiene veneno, no debe asumirlo ni dárselo a nadie para que el cáliz de vida no se convierta en instrumento de muerte, sino que debe depositarlo en un vaso adecuado al efecto y conservarlo con la reserva, y para que el sacramento no quede inacabado, debe echar vino en el cáliz, y, comenzando de nuevo a partir de la consagración de la sangre, terminar el sacrificio. Si el sacerdote se da cuenta antes de la consagración de la sangre y después de la consagración del cuerpo de que el cáliz no tiene agua o vino, debe echarlo inmediatamente y consagrar. Pero si se da cuenta de que falta el agua después de las palabras de la consagración, debe continuar, porque la adición de agua, como se ha dicho ya, 7, no es indispensable para la realización del sacramento,
Debe, sin embargo, ser castigado aquel por cuya negligencia sucedió esto. Pero de ningún modo debe añadirse agua al vino ya consagrado, pues se seguiría, como se ha dicho antes, que 8. La parcial destrucción del sacramento. Pero si advierte después de las palabras de la consagración que el cáliz no tenía vino, y se da cuenta de ello antes de asumir el cuerpo, debe tirar el agua que hubiere en él, echar vino con agua, y comenzar a partir de las palabras de la consagración de la sangre. Mas si se da cuenta después de haber asumido el cuerpo, debe tomar otra hostia y consagrarla de nuevo con la sangre. Digo esto porque, si dijera solamente las palabras de la consagración de la sangre, no observaría el orden establecido en la consagración, y, como dice el citado Concilio Toledano, no debe considerarse perfecto el sacrificio si no se realiza según el orden establecido, pero si comenzase por la consagración de la sangre y continuase con las palabras que siguen, éstas no serían adecuadas por no estar allí la hostia consagrada, ya que con esas palabras se dicen y se hacen cosas concernientes, no solamente a la sangre, sino también al cuerpo, y debe, finalmente, asumir de nuevo la hostia consagrada y la sangre, aunque hubiese bebido el agua que había en el cáliz, porque el precepto de la perfección del sacramento es más importante que el del ayuno eucarístico, como se acaba de decir, ad 2. Pierre, aunque el sacerdote no recuerde si ha dicho todo lo que tenía que decir, no debe perturbarse por eso, porque quien dice muchas cosas no puede recordar todo lo que dice, a no ser que mientras habla se dé cuenta de que una cosa ya la ha dicho. Es así como una cosa se hace objeto de recuerdo. Por eso, cuando uno piensa detenidamente en lo que dice, pero no en las palabras que dice, después no recuerda bien si lo ha dicho. De hecho, una cosa es objeto de la memoria en cuanto se la toma como cosa pasada, según se dice en el libro de memoria. Pero si al sacerdote le parece probable que ha omitido alguna cosa, y esta cosa no es indispensable al sacramento, no creo que por esto deba repetir, alterando así el orden del sacrificio, sino que debe proseguir. Ahora bien, si está cierto de que ha omitido una cosa que es indispensable en el sacramento, puesto que la forma es tan indispensable como la materia, debe precederse como acabamos de ver. Ad 4. A propósito de la falta de materia. O sea, debe comenzar a partir de la forma de la consagración y repetir por orden todo lo demás para no alterar el orden del sacrificio. 6. La fracción de la hostia consagrada y la introducción de una de sus partes en el cáliz se refieren al cuerpo místico, de la misma manera que la mezcla del agua con el vino significa al pueblo. Y por eso, la omisión de estas cosas no hace que quede incompleto el sacrificio, de tal manera que por eso sea necesario repetir nada en la consagración de este sacramento. 7. En the Consecrar, dist. 2. Tomado de un texto del Papa Pío I se dice: si por negligencia se cayesen algunas gotas de sangre sobre la tarima, lámase la parte afectada con la lengua y ráspese la tabla. Pero si no hubiese tarima, ráspese el suelo, quémense esas raspaduras y deposítense las cenizas debajo del altar, y que el sacerdote haga penitencia 40 días. Si cayera alguna gota sobre el altar, que el ministro la absorba, y que haga penitencia por 3 días. Si al caer sobre el primer mantel cala hasta el segundo, hará penitencia 4 días. Si calase hasta el tercero, haga penitencia 9 días. Y si llegase hasta el cuarto mantel, haga penitencia 40 días. Las manteles sobre los que cayeron las gotas de vino, que los lave el ministro 3 veces poniendo el cáliz debajo, y recójase el agua de la ablución y guárdese junto al altar. También podría el ministro beberse esta agua, a no ser que la repugnancia le ponga en peligro de devolverla. Algunos, además, cortan la parte manchada de los manteles y la queman y depositan las cenizas bajo el altar o en el sumidero. En el mismo lugar se añaden las normas tomadas de un pontifical, del presbítero San Beda. Si uno por embriaguez o intemperancia vomita la Eucaristía, que haga penitencia 40 días. Si es clérigo, monje, diácono o presbítero, 60 días. Y si es obispo, 90. Pero si uno la vomita por enfermedad, que haga penitencia durante 7 días. Y en la misma distinción se aducen las prescripciones de un concilio de Orleans. Quien no custodiase bien el sacramento
y dejase que lo comiesen los ratones o algún otro animal en la iglesia, que haga penitencia 40 días, quien lo deje perder en la iglesia, o se deje caer una parte que no se encuentra después, haga 30 días de penitencia. Y la misma penitencia parece que merece el sacerdote por cuya negligencia llegasen a pudrirse las hostias consagradas. En esos días de penitencia, el penitente tiene que ayunar y abstenerse de la comunión, pero, teniendo en cuenta las circunstancias de la persona y de su quehacer, puede disminuirse o aumentarse dicha penitencia. Téngase en cuenta, sin embargo, que dondequiera que se encuentren especies sacramentales en buen estado, han de ser conservadas respetuosamente o también asumidas, porque mientras permanecen las especies, el cuerpo de Cristo está presente en ellas, como se ha dicho ya. Las cosas en que se encuentren las especies han de ser quemadas, si es factible, depositando las cenizas en el sumideros, como hemos dicho con ocasión de las raspaduras de la tarima,